Buenas tardes. Decidme si se está escuchando. Hola Mari, buenas tardes. A ver. Buenas tardes, Pepi. A ver si soy capaz o no. Espero que se esté escuchando, porque yo me estoy buscando y no me veo. Así que decidme si se escucha. Perfecto, Pepi, gracias. Bueno, pues vamos a dar un par de minutos más y vamos empezando. Gracias, Mari. Bueno, espero que estéis bien y que podamos tener una transmisión sin interrupciones. Ya veremos a ver. Bueno, pues hoy la reflexión que me ha venido de una conversación ha sido la posibilidad de plantearnos el momento que estamos viviendo con un poco de estrategia, digamos, ¿no? Con la posibilidad, hola Charo, buenas tardes. Es decir, la situación que tenemos en este momento es la que es de sobra conocidos por todos. Y lo que depende de nosotros no es lo que pasa en el exterior, que de eso ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? No es tanto lo que ocurre fuera, sino el modo de encajar e interpretar dentro de mí lo que está sucediendo fuera. Entonces, en los momentos de incertidumbre, que yo creo que son los actuales, quizás la mejor solución, el mejor planteamiento sea la flexibilidad, la posibilidad de no hacernos ningún planteamiento rígido, porque el ritmo de cambio de la información y los acontecimientos es tan sumamente rápido que cualquier decisión o postura, si somos coherentes y honrados con nosotros mismos, pues en muy poco tiempo deja de tener validez, ¿no? Entonces ahí mantenerse abierto a entender, interpretar y tomar decisiones dependiendo del momento concreto, digo, me parece que nos faculta para sufrir menos. Es decir, lo que está sucediendo provoca dolor, sí, pero ya sabéis que el dolor es físico, mientras que el sufrimiento es psíquico, es emocional. Entonces, si somos capaces de interpretar los hechos, las situaciones por las que estamos pasando, sin tomar una postura que nos haga hacernos rígidos, nos va a poder permitir escuchar otras noticias, versiones, planteamientos que en ocasiones son tan dispares y tan contrarios que nos dejan un poco abrumados, ¿no? Pero creo que no es tanto la intencionalidad, creo, como la realidad. Es decir, recuerdo que hace años, cuando empezaron a aparecer en nuestras vidas los sistemas informáticos, y hace mucho, había un lenguaje de programación que se llamaba BASIC, el básico, ¿no? Había otros, el COBOL, y
Este lenguaje era muy básico, podías hacer que el ordenador realizase una serie de funciones, pero no daba juego para muchas florituras, ¿no? Y en aquel momento, las personas que estaban en el mundo de la informática incipiente bromeaban mucho, ¿no? Con respecto al tema de la informática. De hecho, había una viñeta que no he sido capaz de recuperar en un libro que tuve, pero no sé dónde lo tengo, en el que un ordenador de aquellos antiguos, ¿os acordáis que llevaban integrados el monitor y eran así como muy voluminosos? Le decía a través de la pantalla de fósforo verde a un usuario que se ponía a trabajar sobre él, le preguntaba si se había lavado las manos, ¿no? Eh, Evidentemente, en su momento era gracioso el hecho de que el ordenador tuviese la capacidad de cuestionarle al ser humano sobre sus hábitos higiénicos, pero de alguna manera vamos hacia ahí, ¿no? Hacia robots que nos van a escanear la posibilidad de tener una enfermedad o unos síntomas que puedan ser sugerentes de esa enfermedad. Y en aquel mismo libro de viñetas había una en la que, intentando hablar de la imperfección de la comunicación humana, se decía que un caballo, que era lo que quería el cliente, se convertía en un dromedario cuando pasaba por un equipo de informática, ¿no? El cliente quería un animal cuadrúpedo que sirviese para transportar personas y carga eh, con unas determinadas características, y en la interpretación del informático para poder hacer esa rutina, ese programa, la imagen que le venía al informático era la de un dromedario. Entonces, a veces, en estos momentos de incertidumbre, se nos produce mucha crispación, porque nosotros entendemos una cosa, la persona que tenemos delante de nosotros entiende otra, y ninguno de los dos está intentando fastidiar, incordiar o molestar al otro, sino simplemente si se suma la poca capacidad para entender determinadas cosas con la abrumadora cantidad de información, lo más fácil es que todos tengamos un dromedario en la cabeza en vez de un caballo, ¿no? Y en este momento yo creo que el problema es que ni siquiera el que debía ser el cliente tiene clara la configuración del caballo, entonces el despiste es supino, ¿no? Si imaginaos que nos empecinamos en que mi dromedario se parece mucho más a ese caballo ideal de lo que puede parecerse el tuyo, lo que estamos haciendo es generar más emociones negativas en un momento donde estamos llenos de emociones negativas, ¿no? Acordaos de aquella explicación que os di sobre la teoría del centésimo mono, aquellos monos que vivían aislados en una serie de islas en el Pacífico Sur y que consumían unos tubérculos que escarbaban y recogían directamente de la tierra. Una serie de zoólogos que estaban estudiando el comportamiento de estos animales detectó que un día una de las hembras, una hembra joven, cogía el tubérculo que había desenterrado, iba al... Primero le sacudía la tierra que tenía por fuera, pero luego iba al río, a un riachuelo, y lavaba el tubérculo antes de comérselo, ¿no? Esto, que puede tener una simple explicación instintiva, evidentemente la sensación de tierra, arena, pequeñas piedras en la boca cuando el animal podía estar comiendo tenía que ser desagradable, y por el motivo que fuera, a veces no solo en los animales, sino en la propia ciencia sesuda, occidental y humana pasa lo mismo. A lo mejor a esta mona se le cayó en un charco el tubérculo y cuando se lo llevó a la boca se dio cuenta que algo había cambiado
y después se interpretó que el cambio era el lavado de la piel de la superficie exterior del tubérculo, ¿no? Lo curioso es que en esa comunidad, en esa isla que estaba evidentemente sin contacto con el exterior, una serie de monos empezaron a imitar a esta mona que empezó a lavar el tubérculo. Hubo monos que no lo hicieron, los zoólogos apuntaban a los más mayores que tenían más resistencia al cambio, pero la sorpresa llegó cuando estos mismos zoólogos detectaron que en otras islas donde no había contacto entre las comunidades de primates, al poco tiempo una serie de monos empezó a hacer lo mismo, ¿no? Entonces acuñaron lo que se llama la teoría del centésimo mono. La teoría del centésimo mono tiene que ver con ese pensamiento colectivo, con lo que llamaba Jung el inconsciente colectivo. Como somos energía, como somos vibración en definitiva, estamos continuamente emitiendo frecuencias vibratorias que tienen que ver con nuestro estado de ánimo. Si en medio de esta situación nos sumamos todos a enviar a ese inconsciente colectivo frecuencias de desánimo, de dolor, de preocupación, de miedo, de ira, de rabia, de lo que queráis, estamos configurando una atmósfera en la que las relaciones humanas van a ser complicadas. Entonces, de algún modo, los que podemos tener conciencia de que así se alimenta el inconsciente colectivo y de que así estamos generando nuestra propia realidad, deberíamos ser cautos en cuanto a esas, sí, esos ataques de rabia, de ira, a ese empecinarnos en nuestras propias posturas. Y creo que es un momento donde funciona muy bien el silencio, ¿no? El silencio te permite tener más tiempo para analizar lo que esa otra persona te está diciendo. El silencio te permite también eh, tomarte tu tiempo antes de responder a eso que esa persona está diciendo. Y el silencio contribuye a esa flexibilidad. Entonces, para el refranero ya sabéis que nos enseña muchas cosas, ¿no? Y uno de los refranes que se repite mucho es que dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Entonces, en este estado de crispación, en este estado sí, de miedo, rabia, ira, porque al final la incertidumbre no siempre nos invita al aprendizaje, que es realmente para lo que está concebida la incertidumbre. Y de hecho la vida es una incertidumbre. Desde el momento que naces empiezas a envejecer. Y envejeces sin saber cómo continúa este serial, ¿no? Estás en el capítulo 1 de tu obra de teatro, pero no sabes qué personajes habrá en el capítulo 2, qué papel te tocará a ti representar, cuáles son tus diálogos. No tienes esa seguridad que mucha gente busca, ¿no? Busca el control. Y el control sencillamente no existe. Cuando alguien dice voy a intentar controlar la situación, lo único que hace es invertir su energía en la falacia de configurar un futuro analizando las piezas del tablero del presente. Y ese análisis pasa por el cerebro consciente, que ya sabéis que es limitado, que no tiene toda esa información del inconsciente, ni la propia ni la colectiva. Y por tanto todo ese ejercicio de voy a intentar eh, garantizarme que el futuro será, perdona, como yo quiero que sea, lo único que hace es gastar energía. Y en ese gasto de energía, además, estamos enfocados de una manera tan radical hacia la consecución de ese futuro artificial, a todas luces, que no nos damos cuenta de lo que está pasando en el presente. No podemos construir nuestro futuro desde nuestra sola mente.
palabra no la he puesto, no la digo de manera gratuita, o sea, solamente nos está dando una pista de que no podemos funcionar de manera exclusiva con lo que nuestra mente nos dicta, con lo que nuestra mente consciente nos dicta. La realidad la estamos creando todos. La realidad es la interacción de todas esas personas que están cerca de nosotros o no tan cerca a través de estos más media que ahora nos permiten comunicarnos a distancia y hacer una serie de cosas. Entonces la realidad es fruto de ese consenso, de esa interacción entre ese montón de gente. ¿Qué estamos haciendo cuando intentamos rígidamente, con un plan preconcebido, con esa necesidad de control que tiene el ser humano, o muchos de los seres humanos? Estamos contribuyendo a la crispación, estamos contribuyendo a ese clima de enfrentamiento, de disputa, de pérdida del equilibrio, incluso de los nervios, ¿no? Y lo peor, desde mi punto de vista, es que cuando eso se hace extensivo a la masa, al grupo, a la manada, como hemos hablado alguna vez, pues en ocasiones se convierte en incontrolable. ¿Qué estamos demostrando cuando tenemos reacciones de tipo rígido, cuando no somos flexibles? Estamos demostrando nuestra propia incapacidad y nuestro propio miedo. Miedo al que pasará, al que no pasará. Mientras estamos dejando pasar la oportunidad de tomar las riendas de aquello que sí está en nuestro ámbito de actuación. ¿Os acordáis del símil aquel de las tres vasijas, ¿no? De los tres cuencos, donde uno de los cuencos son mis cosas, mi vida, mis problemas, mis inquietudes? Hay otros cuencos que son los cuencos que contienen las vidas, los planes, las inquietudes de otras personas. Y luego está el cuenco de las cosas que se nos escapan del todo. Podemos decir que es el cuenco del universo, de la fuente, de Dios, del Creador, de la energía que lo mueve todo. En fin, le podéis poner el nombre que queráis. Generalmente nos salimos de nuestro cuenco, ese cuenco que deberíamos tener colocado y ordenado, para intentar pensar cómo le colocaríamos el cuenco a la persona que tenemos al lado, o al vecino, o a ese político, médico, abogado, deportista, entrenador de fútbol, seleccionador nacional. Y cada vez que abandonamos nuestro cuenco para ir a arreglarle la vida a otro en su cuenco, estamos dejando que las telarañas en el nuestro se vayan apoderando. Pero es que además podemos incluso ser más irresponsables, porque la palabra es irresponsables, y irnos a el cuenco del creador, del universo, de la fuente original. Y mientras tanto, siguen creciendo las telarañas en nuestro propio cuenco. ¿Cómo podemos cultivar la flexibilidad? Primero, adelgazando nuestro ego, teniendo claro que no estamos en posesión de la verdad, teniendo claro esa paradoja en la que cuando se juntan dos verdades, realmente hay tres, ¿no? Mi verdad, tu verdad y la verdad. Tomando conciencia de la insignificancia de nosotros mismos en el conjunto de la humanidad, del universo, etcétera, pero también la responsabilidad de que esa pequeña pieza, esa ínfima pieza que constituimos, ese grano de arena de la playa, tiene una misión. Y no puede ese grano de la arena fijarse en lo que están haciendo otros granos de la arena, o el agua del mar, o las piedras, o los pájaros, no es su misión. Pero como también me habéis escuchado alguna vez, tenemos un problema como seres humanos.
Venimos al mundo a transitar una experiencia vital y venimos como actores de una obra de teatro, que a veces es una comedia, a veces es un melodrama, a veces es un drama, a veces es un thriller, a veces, bueno, es una obra de teatro. Pero en vez de representar de la mejor manera posible nuestro papel, el mejorarlo, el hacerlo cada vez más creíble, cada vez más espontáneo, cada vez más sincero, nos salimos de nuestra posición de actores e intentamos tomar la posición de guionistas. Entonces siempre nos parece que el papel que tiene mi vecino es mucho más agradecido que el mío, o es mucho más, tiene muchas más posibilidades de lucirse, o mi vecino ha tenido más suerte en la vida, o mi vecino, o mi primo, o mi jefe, o mi esposo, o mi mujer, o yo qué sé. Estamos continuamente en un proceso de comparación, pero es además una comparación en la que nos sentimos inferiores. Nos comparamos para darnos cuenta que eso que tienen los demás, eso que son los demás, no es fruto del papel que le ha tocado venir a hacer, de su esfuerzo, de... No, no. Es fruto de su buena suerte, porque nuestra envidia nos impide pensar de otra manera, mientras que nuestra situación no es responsabilidad nuestra, es fruto de nuestra mala suerte, de la familia en que hemos nacido, del colegio donde estudiamos, de los amigos que tuvimos, de los empleos y patrones y jefes que hemos tenido, de mil cosas. Pero no nos damos cuenta que eso es un suicidio como planteamiento. Cuando yo pienso que el problema está fuera de mí, no puedo hacer nada. Tengo que esperar a que la gente cambie. O tengo simplemente que lamentar y maldecir haber nacido en una determinada familia, o haber ido a un determinado colegio, o haber nacido en un determinado país, o una determinada época, ¿no? Entonces, cuando estamos empeñados en ver problemas, encontramos problemas. Cuando estamos empeñados en encontrar soluciones, aunque ese ego que no nos permite, en ocasiones, ser humildes, ser transigentes, no nos permite perder porque hemos venido a ganar, hemos venido a tener razón, como si eso supusiese algún punto más en nuestra carrera de felicidad y no lo es así, y no es así, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que ser flexibles? Pues por pura supervivencia. ¿Por qué tenemos que ser flexibles? Porque tenemos que pensar en nosotros mismos. Y cada vez que somos inflexibles, aunque es cierto que puede haber mucha gente que sufra por nuestra inflexibilidad, cada vez que somos inflexibles, lo que más sufrimos somos nosotros, sin duda ninguna. Los que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, con la situación, nos negamos a todo, ¿no? Y para ser flexibles, ¿qué necesitamos? Necesitamos aceptar. ¿Qué momento estamos viviendo? Pues este. Hubo gente que vivió momentos de guerras mundiales, hubo gente que vivió momentos de inacabables hambrunas, hubo gente que vivió momentos de injusticias, de... Así es, este es el momento. Eso significa que no podemos y no debemos hacer nada, no, no, todo lo contrario. Significa mantente alerta, escucha, entiende, aprende. Toma una decisión hoy, inclínate por un determinado criterio, una determinada manera de pensar, pero sé lo suficientemente maduro como para poderla cambiar. Que la emisión de tu propia opinión no te convierta en un rehén de ella,
por haber opinado ayer una determinada cosa, no te obliga a seguir opinando eso mismo durante toda tu vida si ya no estás convencido. Cambiar de opinión no es reconocer errores anteriores. Cambiar de opinión es demostrarle a la gente, a ti mismo sobre todo, que estás atento y dispuesto. Si estás atento y dispuesto o dispuesta, perdón, el cambio de opinión es inevitable, porque estás en un continuo aprendizaje. El problema es cuando no queremos cambiar y creemos que ya no lo sabemos todo, o porque hemos estudiado, o porque ya somos mayores y ya no tenemos nada que aprender, ya todo lo que teníamos que aprender lo hemos aprendido. En ese momento es realmente cuando morimos, no cuando llega el momento de dejar de respirar. Cuando somos incapaces de reconocer nuestra capacidad de aprendizaje y de evolución, estamos muertos, da igual que sigamos respirando. O sea, somos una persona, un ser humano, a la que se le ha detenido su vida en un determinado momento porque ha tomado una decisión que no va a cambiar. Ha optado por una opinión y va a ser para toda su vida. Y en ese momento simplemente se queda estático, como una piedra, en medio del camino. Podemos tranquilamente seguir teniendo las opiniones que tenemos, pero debemos de ser lo suficientemente honrados como para cambiarlas si alguna persona o circunstancia nos ha dado motivos para ello. Pero claro, estamos rodeados de gente que no cambia de opinión. Estamos rodeados de auténticos hooligans, de auténticos forofos, en lo deportivo, en lo político, en lo culinario, Entonces es difícil no contagiarse de ese tipo de actitud. Y os digo de verdad, o sea, hay actitudes que cuando nos dejamos contagiar son bastante más peligrosas que muchas epidemias o pandemias. Para poder subsistir en un mundo donde todo el mundo está enajenado y todo el mundo es un hooligan de sus propias ideas, necesitamos hacernos un hooligan. Nos han contagiado. Cuando la única manera de vivir en ese mundo de auténticos forofos, de auténticos radicales, por arriba o por abajo, por la derecha o por la izquierda, por el color de la camiseta del equipo de fútbol, por el lugar donde has nacido, por la bandera de no sé qué. Cuando para poder seguir viviendo, respirando y sentirnos vivos en ese ambiente, la única solución que no se nos ocurre es tomar nosotros también el camino del hooligan, del forofo, nos han contaminado. Entonces quería hablaros de eso, de la importancia de la flexibilidad. La importancia de la flexibilidad es no negarse a uno mismo la posibilidad de aprender, la posibilidad de pensar diferente hoy. Yo quiero poder tener la posibilidad de pensar diferente mañana de lo que pienso hoy, siempre y cuando esté convencido. Hoy estoy convencido de lo que pienso hoy. Si mañana estoy convencido de otra cosa, quiero tener la libertad de poder actuar en consecuencia. Y no quiero que mi convencimiento anterior me ate de por vida. No quiero no quiero seguirlo haciendo porque la gente ya sabe que soy del Madrid o soy del Barça, o soy de derechas o soy de izquierdas, o soy de vegetales o soy de chuletones, o soy. No. Tú en cada momento de tu vida actúas de una determinada manera por tu grado de conciencia y por tu grado de información. Y lo natural es que tu grado de conciencia se vaya elevando y que también
vayas adquiriendo cada vez más información. Entonces no tiene sentido que sigas pensando igual. No tiene sentido que estés presumiendo de un valor que no es más que la inmovilidad. La gente presume de esos valores. Nuestra familia siempre ha comido chuletones. En nuestra familia, o sea, no solo en la propia vida. Hay gente que está intentando conservar verdaderas sagas de pensamiento, de actuaciones, y lo hace convencido, aunque eso le prive de conocer otras cosas. Gente que te dice, no, no, si yo no viajaré nunca al extranjero, como España no hay nada. Y yo pregunto, ¿y cómo lo sabes? Si no has viajado nunca al extranjero. Puedo entender que no se den las circunstancias, las condiciones. Puedo entender incluso que no te apetezca, que te dé miedo, pero que esgrimas como motivo para no viajar al extranjero el hecho de que tú sabes que como España no hay nada. Me parece un argumento un poco debilucho, pero también es verdad que nos han estado y siguen dando argumentos debiluchos. Y como se los vemos dar y nos los recibimos de gente a la que consideramos muy informada y además poderosa y además perteneciente a ciertas élites que consideramos superiores de algún modo, pues si ellos lo hacen, nosotros también. Entonces, en vez de interpretar lo que no está bien en otros para evitar hacerlo nosotros, lo que hacemos es imitarlo. Pues estamos ya contaminados. Ya nos han infectado. Y lamentablemente, en esas infecciones no hay asintomáticos. Nos damos cuenta y actuamos como verdaderos infectados, con esas actitudes de intolerancia, de rigidez. Y vamos generando y caldeando el ambiente de ese inconsciente colectivo. Y luego nos extrañamos porque como humanidad llegamos a un determinado destino, a un determinado fin. No, no son los políticos, ni los científicos, ni los gobernantes, ni las grandes corporaciones, no, no. Cada uno de nosotros, cada uno de esos 7.700 millones de granos de arena que conforman esta playa de la humanidad, somos responsables de lo que está pasando. Sin esa teoría del centésimo mono, la mayoría de los monos, en vez de adoptar la costumbre nueva, pero higiénica, saludable y agradable de lavar el tubérculo antes de meterlo en la boca, ese montón de monos hubiera dicho, no me da la gana, aquí nadie ha lavado el tubérculo nunca. ¿Por qué tú lavas el tubérculo? Te vamos a expulsar de la manada de monos. ¿Qué digo de la manada? Te vamos a expulsar de la isla porque haces algo diferente que nunca se ha hecho. ¿Qué digo? Expulsarte de la isla, te vamos a condenar a muerte, te vamos a apedrear porque estás haciendo algo diferente a lo que hemos hecho toda la vida. Ese es el reto, hacer algo diferente, a ver si el resultado final es otro, porque como sigamos haciendo lo mismo, no sé a vosotras, a vosotros, pero a mí el resultado no me convence nada. Hay una especie de insulto, de palabra que nos sitúa a muchos en la frontera del lado oscuro, cuando estas sesudas mentes que nos gobiernan y controlan hablan de los antisistema. Han acuñado una frase, han relacionado antisistema
con un montón de cosas malas. Yo de verdad, yo me considero un antisistema. A mí este sistema no me gusta. Yo creo que se podía mejorar y mucho. Y espero que siga sin gustarme mucho tiempo y que vayamos consiguiendo mejoras, pero que no me conforme, que intente todavía mejorar más porque todo es mejorable. Entonces, si a eso se le llama ser antisistema, pues me parece bien. Puedo asumir que soy un antisistema porque este sistema no me gusta. Ahora, claro, cuando intentan confundir con una palabra que es muy clara, antisistema. Este sistema, al que considero que no funciona como debería, pues no me gusta. Tampoco quiero destruirlo, me gustaría mejorarlo. Pero claro, si opino en contra del pensamiento dominante, pues soy un antisistema. Y así nos va. Y así nos va. Entonces, al menos desde esta humilde posición que tenemos como seres humanos anónimos o medianamente anónimos, deberíamos cultivar la flexibilidad. Dejar de invertir energía en la crítica baldía hacia la actitud de otro, porque además eso genera esa vibración que va a alimentar al inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué podemos mejorar por dentro? ¿Qué nos podemos hacer a nosotros mismos para ser mejores? Es un buen reto. Es un buen reto que incluso puede seguirse realizando cuando no haya luz, cuando perdamos cosas o ganemos otras, cuando haya que viajar a otros planetas, cuando hayan, no sé, da igual. Podéis hacer todas las elucubraciones de ficción. En cualquier caso, mejorarnos a nosotros mismos es posible en toda circunstancia. Mientras nos duchamos, cuando comemos, cuando hacemos la comida, cuando caminamos, cuando nos relacionamos con la gente. Entonces no perdamos más el tiempo. No tomemos el mástil de ninguna bandera para supuestamente defendernos de otras banderas que están por ahí. Seguramente en todas esas supuestas verdades hay fragmentos de verdad. Construyamos una verdad mucho más sólida, una verdad mucho más inclusiva. Y si lo hacemos, como hizo aquella mona en su día, a lo mejor otros monos terminamos imitando a la mona y terminamos lavando el tubérculo antes de comerlo, y a lo mejor conseguimos un mundo más humano, más amable, más vivible. Me he pasado un poquito con la reflexión, pero espero que nos permita, pues eso, pensar acerca de qué podemos hacer para ser más flexibles, para ser más tolerantes, para no entrar en esas dinámicas de confrontación que no ayudan a nadie y perjudican a todos. Pues si os parece, nos ponemos en posición de relajarnos para meditar un ratito. Si elegís la posición de estar sentadas, sentados, apoyar los pies en el suelo, colocar la espalda recta, la cabeza erguida, el mentón ligeramente descendido, las manos apoyadas en el regazo, a poder ser con las palmas hacia arriba. Y si habéis elegido la postura de tumbados o tumbadas, separad ligeramente los pies, dejad los brazos a lo largo del cuerpo, con las palmas también orientadas hacia arriba, y procurad que la almohada o el cojín que sujeta vuestra cabeza no sea excesivamente alto.
Vamos a comenzar prestando atención a nuestra respiración, pero sin modificarla. Simplemente vamos a hacernos conscientes del proceso a través del cual el aire penetra por nuestras fosas nasales, se dirige a los pulmones y cómo realiza el camino de vuelta para devolver al ambiente el CO2 que se ha producido en el metabolismo de la célula. Respiramos tranquilamente mientras vamos atendiendo a la posición de nuestro cuerpo. Vamos detectando si existe alguna parte del cuerpo que nos moleste, que nos encontremos incómodos. De manera que podamos estar lo más relajados posible, lo más relajadas, y que esas sensaciones corpóreas no interfieran en nuestro estado meditativo. Compartamos nuestra atención entre la respiración. Nos hacemos conscientes de cómo vamos respirando poco a poco. Cómo la respiración se va haciendo cada vez más profunda, cada vez más lenta. De qué manera esa respiración va transmitiendo calma a nuestro cuerpo físico. Y vamos sintiendo cómo se relajan nuestras piernas, nuestros pies, los muslos, las caderas. Cómo se relaja toda nuestra espalda, el vientre, el pecho. Cómo se relajan nuestros hombros, los brazos, los codos, los antebrazos, las manos. Cómo se relaja el cuello. Cómo se relaja la nuca, el cuero cabelludo, nuestra frente. Cejas, párpados, ojos. Cómo se relajan los pómulos. Cómo se relaja la nariz, la mandíbula superior, la mandíbula inferior. Quiero que te hagas consciente cómo, gracias a esa respiración profunda, lenta, has conseguido que el estado de relajación de tu cuerpo físico sea cada vez mayor. Quiero que notes cómo se va desdibujando en tu imaginación todo tu cuerpo físico, cómo se va haciendo cada vez más etéreo, cada vez más sutil. Quiero que aprecies la sensación de ligereza que se va adueñando de tu cuerpo físico. Quiero que notes cómo la energía de todas tus células, todos tus tejidos y órganos se va elevando en su vibración cada vez más. Quiero que notes cómo tu cuerpo físico, cada una de sus células, de sus tejidos, de sus órganos, recuperan su estado de funcionalidad normal. Y cómo te sientes relajado, relajada. Quiero que aprecias en toda su dimensión ese estado que te produce la relajación. Sigue respirando profundamente. Mientras toda esa energía que estás absorbiendo del ambiente, ese prana, ese chi, ese ki, ese Espíritu Santo, toda esa energía va penetrando e impregnando todo tu cuerpo físico.
alimenta y fortalece tu cuerpo energético, tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental. Quiero que notes esa energía a tu alrededor a modo de cosquilleo, de calor, de sensación de viento. Quiero que notes cómo esa energía va sobrepasando los límites de estos 4 cuerpos de los que disfrutamos en esta dimensión y cómo va generando a tu alrededor esa burbuja de energía que te permite transportarte, te permite viajar, tener experiencias irrepetibles. Nota cómo se va consolidando a tu alrededor esa burbuja de energía y cómo comienzas a flotar libremente dentro de ella. Quiero que notes cómo la burbuja se va separando poco a poco del suelo. Comienza a tomar altura por encima del lugar donde habitas, donde estás en este momento. Quiero que te deleites en la observación de los tejados de las casas, las copas de los árboles, los caminos, las carreteras, los lechos de los ríos, las tierras de cultivo, mientras tu cápsula energética sigue elevándose en el cielo. Y observas los límites de los continentes, las orillas de los océanos. Puedes distinguir a lo lejos las cordilleras, otras ciudades, lagos, ríos. Mientras tu burbuja se dispone a salir de la atmósfera de la Tierra. Quiero que disfrutes de la visión de la Tierra desde el espacio, de la visión de las estrellas, de los planetas. De todo el conjunto de astros infinitos que conforman el universo que nos rodea. Quiero que notes cómo tu cápsula, tu burbuja de energía, comienza a acelerarse y se va introduciendo en las profundidades del universo. Se aleja de este barrio periférico que constituye la Vía Láctea y se interna en los confines de ese universo inexplorado, desconocido. La velocidad se hace tan grande que comienzas a no tener conciencia visual de lo que pasa en el exterior. Sientes la velocidad, la aceleración y puedes identificar hacia qué posición, hacia qué lugar se dirige el movimiento. En un determinado momento la burbuja, tu cápsula de energía, comienza a perder velocidad y vuelves a recuperar la visión de luces. Un poco más tarde de formas, de colores. Y mirando por debajo, en lo que sería el suelo de tu burbuja, de tu cápsula de energía, observas que que te diriges
hacia un pequeño planeta o asteroide que a medida que te acercas da la impresión de ser la cabeza de una persona en la que sus cabellos se mueven continuamente a un lado y al otro. Tu cápsula sigue descendiendo y ya ves nítidamente que es un planeta plagado de juncos, plagado de cañas, plagado de bambú. La cápsula se posa sobre la superficie del planeta y comienzas a caminar por un sendero hasta que llegas a un panel informativo que dice que te encuentras en el planeta de la flexibilidad. El panel explica que debido a la concurrencia de grandes planetas alrededor, los vientos cósmicos son constantes. De hecho, el planeta está situado en el lugar del universo, del espacio, donde se registran las más grandes rachas de viento cósmico. En ese lugar no fue capaz de proliferar ninguna especie de vida. Durante millones de años, representantes de muchas especies, llegados en ocasiones dentro de asteroides, de meteoritos, intentaron colonizar ese lugar tan especial, tan hermoso. Un lugar lleno de recursos, con agua, con buena tierra de cultivo. Un lugar que a priori podía ser el paraíso para cualquier civilización, para cualquiera que quisiera desarrollarse en él. Y sin embargo, todos esos intentos fracasaron. Y pasados millones de años, comenzaron a llegar semillas y brotes de juncos, cañas, que ponían firmemente sus raíces en la tierra, pero disponían de un tronco resistente pero flexible, que era capaz de permanecer sin romperse ante el azote de los vientos cósmicos. Y ese grupo de plantas que se fue luego diversificando con bambú, ratán, aprendieron además que si se desarrollaban juntas, si generaban tupidos bosques de cañas, de juncos, la fuerza del viento se resistía mucho mejor. Aprendieron a colaborar, aprendieron a doblarse al mismo tiempo unas al lado de las otras y a recuperar al unísono su verticalidad. Y hoy, millones de años después, ese pequeño planeta que fue desahuciado por tantas y tantas civilizaciones,
es ahora el paraíso de estas plantas flexibles que aceptaron la existencia de ese viento cósmico y desarrollaron sus habilidades para poder vivir a pesar de él. Te sientas en un claro y observas ese movimiento rítmico de esas cañas, esos juncos. Una especie de danza en la que todas y cada una de ellas, todos y cada uno de los individuos de la colonia, se mueven acompasados al ritmo del viento. Han sabido adaptarse, aprendido a convivir con esas condiciones que a priori no eran las mejores para el desarrollo de la vida. Y hoy constituyen unos colonos de éxito en ese planeta que a priori era inhabitable. El inconsciente colectivo de estas plantas no se nutrió de la queja de su mala suerte o de su añoranza de ser rocas o robles. Se aceptaron como eran, aceptaron la situación y aprendieron a apreciar esas cualidades únicas que las convertían en las especies más idóneas para habitar ese pequeño planeta. Respiras profundamente y te das cuenta que puedes ser como ese junco. Puedes convertirte en un ser humano flexible que aprenda a aceptar las circunstancias exteriores, que saque de sí sus mejores cualidades para poder soportar esos vientos. La burbuja de energía, tu cápsula, se empieza a formar alrededor de ti. Comienzas a flotar en su interior y la cápsula se eleva. Tienes una visión total del planeta, de ese planeta verde que danza al ritmo del aire cósmico, de los vientos cósmicos. La burbuja, tu cápsula, comienza el viaje de vuelta. Acelera su paso. Pierdes la visión del exterior por la tremenda velocidad. Cuando comienza la desaceleración, ya distingues los planetas del sistema solar, distingues el Sol, a Venus, a Mercurio, a Marte. Ya distingues la Tierra hacia la que te aproximas. Tu cápsula atraviesa la atmósfera y comienza a descender.
tienes la sensación de haber vuelto un poco más sabio, más sabia de este viaje, con un reto importante a conseguir, que es el cultivo de la tolerancia, de la flexibilidad, con el reto de cultivarte a ti mismo, a ti misma por dentro. La burbuja sigue descendiendo, ya se hacen visibles los continentes, los océanos, las tierras de cultivo, las carreteras, los lechos de los ríos, por fin los tejados de las casas, las copas de los árboles. Y la burbuja se posa lentamente en el lugar desde donde partiste. Esa energía acumulada en la cápsula pasa a nutrir tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo energético y tu cuerpo físico. Y ahora toca volver poco a poco al presente, al aquí y a la hora. Comienzas a mover lentamente tus pies, tus hombros, tus manos. Mueves ligeramente tu cuello. Haces una respiración profunda y poco a poco, a tu ritmo, abres los ojos. Espero que hayáis disfrutado de esta reflexión y de la meditación que hemos hecho a continuación. Os agradezco que hayáis asistido al evento y os emplazo para el próximo miércoles a la misma hora. Recordad que seguimos los sábados con los talleres que sobre energía y bienestar que dimos durante todo el mes de agosto y seguimos ahora en septiembre. Quería informaros además que la semana próxima voy a dar una charla que he titulado Inmunidad para la vuelta al cole, con una serie de consejos, tips que dicen ahora, para mantener en condiciones nuestro sistema inmunitario y poder afrontar estos retos que tenemos en la actualidad de la mejor manera posible. Os reitero mi agradecimiento, os envío abrazos energéticos y nos vemos pronto.